A continuación les presento los resultados obtenidos mediante este proyecto, el cual es un análisis térmico a un motor radial de la avioneta Werner Scarlett 5S. Todo esto para determinar la capacidad de transferencia de calor y la incidencia en la potencia generada por este motor. Bueno, para comenzar, aquí podemos observar ya el motor ensamblado con cada uno de sus componentes. Y vamos a detallarlos cada uno. En primer lugar, externamente podemos observar lo que son las varillas de empuje, que estas van a estar en contacto con unos balancines, que estos a su vez son los encargados de abrir tanto la válvula de escape como la válvula de admisión. Aquí podemos ver también la bujía. Este conjunto es el cabezote y aquí se puede observar el tubo de escape y el tubo de admisión, que para este motor en particular todos los conductos de admisión están unidos a este componente, que es la cubierta del block, y es por aquí donde se va a tener el ingreso de la mezcla aire-combustible. Por la parte frontal tenemos la hélice. Y también vamos a ocultar un momento este componente para poder observar el disco de levas. Este disco de levas es el encargado de accionar las varillas de empuje para que se pueda dar el tiempo de admisión y de escape respectivamente con respecto a las válvulas. Bueno, cabe recalcar que el encendido para este tipo de motores sucede de manera primero los cilindros impares y luego los pares. Entonces en este motor de 5 cilindros el orden de encendido correspondería a 1, 3, 5, 2, 4. Y bueno, como ya les mencioné, este tipo de motores tuvo aplicación en la Segunda Guerra Mundial para lo que son aeronaves de tipo aviones y avionetas. En este momento voy a realizar una vista en corte para poder observar los componentes internos de cómo está constituido este motor radial. Esperamos un momento que cargue la vista para poder indicar todos los componentes que se encuentran internamente. Y bueno, de momento aquí ya podemos observar las válvulas, tanto la de admisión como la de escape con sus respectivos resortes. Aquí podemos ver cada uno de los émbolos o pistones con sus respectivos anillos. Este componente es la biela de cada uno de los émbolos. Y por esta parte podemos observar la biela maestra. Esta biela maestra es a la que se van a sujetar cada una de las bielas de los demás pistones. Y bueno, por este lado podemos ver el cigüeñal. Y pues este sería el funcionamiento del motor radial. Como pueden ver, al girar el cigüeñal, pues se mueven cada uno de los pistones, dando el movimiento de rotación. Por esta parte también podemos observar la bujía, que será la encargada de proporcionar la chispa. Como podemos observar, este sería un motor de ciclo Otto, pero de constitución radial. Ahora, la finalidad de este estudio es para poder determinar cómo influye la temperatura a la cual va a estar ingresando la mezcla aire-combustible por este conducto hacia el interior del cilindro. Todo esto para determinar cuánta potencia se va a perder al tener una temperatura demasiado elevada en el conducto de admisión. Entonces, para ello se va a llevar a cabo el análisis térmico explicando cómo se realizó y el cálculo respectivo para poder determinar la potencia o el porcentaje de potencia perdida a causa de la elevada temperatura.
ahora vamos a hablar acerca de el cálculo para determinar la potencia. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que calcular la temperatura T2, que como vemos en la gráfica hace referencia a la temperatura al final de la compresión. Para esto tenemos que T2 va a ser igual a T1 multiplicado por R elevado a la K-1, en donde T1 viene a ser la temperatura en la admisión, que esto lo vamos a obtener mediante el análisis térmico al motor radial. R corresponde a la relación de compresión y K es una relación entre el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante, que para el ejercicio vamos a utilizar el valor de 1.4. También es necesario calcular la temperatura T3, que esta va a corresponder al uso de constantes de transferencia de calor y de combustión, que en este caso tienen un valor de 3500 kJ sobre kilogramo y de 1 kJ sobre kilogramo por Kelvin respectivamente. También es necesario calcular el aporte de calor, en donde esto va a corresponder a el calor específico a volumen constante multiplicado por la temperatura 3 y la temperatura 2. La temperatura 3 hace referencia a la temperatura en el proceso de expansión. Y bueno, pues también vamos a tener que calcular la eficiencia. Para ello utilizamos la siguiente expresión, en donde nos menciona que la eficiencia va a ser igual a 1 menos la multiplicación de 2 veces el coeficiente beta por la temperatura 1 sobre alfa, y todo esto elevado a un medio. También es importante calcular el trabajo neto, que para esto vamos a despejar de la ecuación de eficiencia térmica, pues en donde nos quedaría que el trabajo va a ser igual a la eficiencia térmica multiplicado por el aporte de calor del ciclo. Y por último calculamos la potencia, y esta potencia la vamos a obtener en función de M, que corresponde a la tasa de flujo másico promedio del fluido. Entonces, para poder realizar este tipo de análisis es necesario partir de los datos técnicos del motor, y lo que nos va a servir es pues el material del que está hecho, de aluminio, los cilindros, y también considerar la relación de compresión, el valor de la relación de compresión, que en este caso el motor tiene un valor de 7.8 a 1, esto correspondiente a la relación de compresión. Y pues bueno, ahora entrando a la parte del análisis térmico, en este caso, debido a que exige bastante al procesador de la computadora, no se pudo llevar a cabo el análisis al motor completo. Pero se va a realizar en este caso el análisis térmico a un solo cilindro, y como se pudo investigar, esto pues no tiene ninguna consecuencia en los resultados, así que se va a hacer el análisis a un cilindro. Pues para ello lo que tenemos que hacer es utilizar la parte de simulación. Los complementos de SolidWorks tienen que estar activados la simulación, y aquí vamos a escoger un estudio. En esta parte vamos a escoger el análisis térmico para poder ejecutarlo. Una vez que hayamos seleccionado esto, se nos va a desplegar una ventana en la cual nosotros vamos a introducir los parámetros que necesitamos para este tipo de análisis térmico. Una vez que se ha cargado, es importante verificar que las piezas que están constando para el análisis térmico estén con su respectivo material. En este caso se ha colocado el material a las partes del motor, y pues está constando del material de aluminio, de aleación de aluminio 6061. Esto para las partes que conforman este ensamble. Ahora es necesario definir las cargas térmicas para esta simulación. Para ello vamos a fijar una temperatura que va a estar en el interior del cilindro.
y mediante las fuentes bibliográficas consultadas se estableció en 423 grados Kelvin, que corresponde a 150 grados centígrados, que es la media de temperaturas en el interior del cilindro. Una vez hayamos seleccionado esta carga térmica, vamos también a introducir una carga térmica que hace referencia al calor por convección. Y bueno, para esta selección de carga térmica fue necesario escoger todas las caras externas al ensamble, pues es por todas estas caras que va a introducirse el fluido. Y aquí lo importante es introducir el valor del coeficiente de convección. Para el primer análisis introducimos el valor de 100 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, y con una temperatura ambiente de 293 grados Kelvin, que son 20 grados centígrados. Por último, para definir las cargas térmicas, introdujimos un valor de 700 grados Kelvin al tubo de escape, que también mediante las fuentes consultadas corresponde a este valor. Y pues bueno, una vez introducidos todos estos valores al análisis térmico, vamos a ejecutarlo para poder observar los resultados. Bueno, el resultado que nos interesa en este punto es la temperatura a la que está ingresando el fluido al motor. Entonces, para ello ejecutamos el análisis y esperamos que el software resuelva la operación. Una vez que el software ha terminado de analizar de acuerdo a los parámetros que establecimos, vamos a identificar el valor de la temperatura que está ingresando al motor. Para ello, pues seleccionamos un punto que va a ser en este caso este de aquí, y observamos la temperatura que nos está marcando de un valor de 72.2 grados centígrados. Esta temperatura es la que nos va a servir como T1 para realizar el cálculo. Ahora lo que vamos a hacer es realizar una copia de este análisis para poder ejecutarlo variando el valor del coeficiente de transferencia por convección. Entonces aquí hemos creado ya lo que son las copias de este análisis térmico, y para llevarlo a cabo vamos a ejecutarlos variando el coeficiente de convección. Una vez que hayamos ejecutado el análisis térmico 2, en el cual establecimos un valor del coeficiente de transferencia de calor de 150, tenemos estos resultados. De igual manera vamos a dar clic derecho sobre los resultados y clic en identificar valores. Hacemos esto para ver el valor de la temperatura en este punto de la admisión, que como tenemos son 56 grados centígrados. Ahora ejecutamos el análisis térmico 3, en el cual introduciremos un valor del coeficiente de convección de 200. Y cuando el análisis ha terminado, de igual manera vamos a identificar el valor de la temperatura a la que estará ingresando el aire en este punto, que pues en este caso correspondería a 45.4 grados centígrados. Para terminar el análisis térmico vamos a ejecutarlo con un valor del coeficiente de convección de 250. Y bueno, cuando el cuarto análisis haya terminado de ejecutarse, de igual manera vamos a observar el valor que tiene pues al ingreso de lo que sería la admisión. En este punto tenemos un valor de 37.7 grados centígrados. Y bueno, esto corresponde al análisis térmico realizado a este motor, en el cual se llevó a cabo 4 análisis térmicos, variando el valor del coeficiente de convección. En el primer caso, cuando es 100, en el segundo cuando es 150, en el tercero cuando es 200 y en este último cuando es 250.
Y bueno, de manera gráfica aquí tenemos ya los resultados del análisis. En el primer caso, cuando corresponde a 72.2 grados centígrados. En el segundo, con H igual a 150, tenemos un valor de 56.1 grados centígrados. Con H igual a 200 tenemos un valor de 45.4 grados centígrados. Y por último, cuando H es 250, tenemos un valor de 37.7 grados centígrados. Lo que hacemos a continuación es utilizar las fórmulas mencionadas para obtener los valores de la temperatura T2, T3, el aporte de calor, la eficiencia, el trabajo y la potencia. En el primer caso tenemos una temperatura T2 de 785 grados Kelvin, una temperatura T3 de 1908.39 grados Kelvin, un aporte de calor de 806.54 kJ sobre kilogramo y una eficiencia térmica del 55.6%, lo que nos da un trabajo de 448.33 kJ sobre kilogramo. Y bueno, pues la potencia expresado en la tasa de flujo másico, pues tenemos el mismo valor del trabajo neto. Para el segundo análisis tenemos, bueno, lo importante, la temperatura T2 de 748.26 grados Kelvin, la eficiencia de 56.6%, el trabajo de 474.11 kJ sobre kilogramo y pues la potencia, el mismo valor expresado en la tasa de flujo másico. Para el tercer análisis, la temperatura T2 de 724.12 grados Kelvin, el valor de la eficiencia aumenta a 57.3%. Y bueno, la potencia tenemos de 491.73 kJ sobre kilogramo. Y para el último análisis tenemos que en este punto la eficiencia aumentó un poco más hasta 57.9% y la potencia aumentó a 504.65 kJ sobre kilogramo. Aquí podemos observar la tabla de resultados correspondientes al análisis y al cálculo, en donde con un coeficiente de convección de 100 tenemos una potencia de 448.33, con un coeficiente de 150, una potencia de 474.11, con el coeficiente de 200, 491.73 de potencia, y con el coeficiente de 250, 504.65 de potencia. En estas gráficas podemos observar que con un coeficiente de convección mayor, la temperatura T1 desciende, y en la segunda gráfica observamos que con una temperatura T1, que fue la que obtuvimos del análisis térmico, bueno, pues a mayor temperatura de T1, la eficiencia va disminuyendo. Y en esta tabla tenemos la relación de T1 con respecto a la potencia, en la que de igual manera observamos que a mayor temperatura de T1 la potencia generada es menor. Ahora podemos calcular el porcentaje de disminución de potencia de acuerdo a la temperatura, que para el primer caso, comparado con la temperatura menor que se obtuvo del análisis térmico, que fue de 37.7 grados centígrados, esto relacionado con la temperatura de 45.4, tenemos una disminución de la potencia del 2.63%. Ahora, analizando la menor temperatura con la de 56.1 grados centígrados, tenemos una disminución del 6.44%. Y analizando con la temperatura más alta, que fue de 72.2 grados centígrados, tenemos una disminución de la potencia de 12.56%. Aquí podemos observar en la tabla lo que les acabo de mencionar, siendo el mayor porcentaje de pérdida de potencia de 12.56%,
Y bueno, en esta gráfica se puede observar que el mayor porcentaje de pérdida de potencia corresponde a 12.56. Y bueno, antes de entrar a la parte de conclusiones de este proyecto, podemos decir que esta investigación pues está enfocada a la industria del diseño de motores, ya que esta información puede ser importante para definir un lugar estratégico el cual colocar la admisión por la cual va a ingresar la mezcla de combustible en estos motores, ya que como vimos, pues la ubicación de este conducto puede ser de bastante importancia para permitir desarrollar toda la potencia del motor. Y como ejemplo podemos decir que considerando un motor de 100 HP, si no logramos colocar un conducto de admisión por el cual va a ingresar aire fresco, podemos tener una pérdida de potencia, lo cual nos va a perjudicar. Así que es por esto la importancia de este tipo de estudio. Como conclusiones del proyecto podemos decir que se recopiló información técnica, teórica y científica acerca de análisis térmicos, así como ecuaciones matemáticas para obtener parámetros de rendimiento del motor radial analizado. Otra conclusión: a medida que aumenta el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección, se hace más eficiente el enfriamiento, lo que incide en la temperatura del aire del conducto de admisión. La potencia generada por el motor con una temperatura inicial de 72.2 grados centígrados es un 12.56% menor que la temperatura a 37.7 grados centígrados. Y como conclusión, que para obtener la mayor potencia de un motor es necesario evitar que el aire ingrese por el conducto de admisión a una elevada temperatura. Como recomendaciones: impulsar este tipo de investigaciones para mejorar la comprensión sobre el funcionamiento de motores de combustión interna con la finalidad de optimizar al máximo un motor. Para realizar un análisis en software es recomendable revisar las características de rendimiento del computador para determinar si cumple con los requisitos mínimos y poder ejecutar este tipo de análisis, que para este caso fue un análisis térmico. Por último, realizar una investigación sobre la incidencia en el rendimiento del motor al introducir aire demasiado frío o de menor temperatura al conducto de admisión.